Importante, entonces, ya está en comunicación con nosotros el doctor Carlos Mateo Valmelli. ¿Qué tal, Carlos Mateo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos esta mañana y sobre todo porque creo que hoy, para mucha gente con este clima, tanto pandemia, lluvia y todo eso, lo mejor es un libro, ¿verdad? Y en época de pandemia cambió un poco todo este tema de las presentaciones, Carlos Mateo, porque ya no tenés más el brindis con los amigos y presentar libros y hablar, sino que ahora lo tenés que hacer en forma virtual. Bueno, contanos un poquito, Carlos Mateo, qué terminaste, cuándo presentás y sobre todo en qué consiste la obra. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, a vos, a todos tus compañeros, al Canal 9, al programa. Muchas gracias por darle un espacio a la cultura. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por preocuparse por el lanzamiento de un libro, que es un libro que se compone de una historia sentimental, una historia de amor, una historia que es desgarradora, una historia que es conmovedora. Un pastor evangélico, se enamora de una joven, en términos convencionales diría se establece una relación adúltera, que tiene muchas implicancias. Tiene dos implicancias por sobre todas las cosas. En primer término, el hombre, que se siente una persona indeterminada, insatisfecha consigo mismo, descubre el amor. Y en segundo lugar, descubre o se anima, impulsado por la joven, se anima a realizar una vocación que él la tenía adentro, que es la de ser un escritor. Y entonces él escribe un libro impulsado por ella, por una mujer que es muy, muy peculiar y de un carácter muy fuerte, mucho entusiasmo, mucha fuerza. La mujer se llama Irina. Escribe un libro que lo que sostiene en el libro es la negación de su filosofía judeo-cristiana, de su teología, de su manera de ver el mundo. Él era un pastor evangélico y tenía una visión judeo-cristiana de ver el mundo, de entender la existencia de Dios, de entender los valores de la existencia, el ordenamiento planetario. Y sin embargo, en el libro que se pone a escribir, es un libro de acción, pero es un libro que refuta todas las ideas en las cuales él estaba educado. Entonces ahí tiene una crisis y eso da la apertura a un debate filosófico, a un debate teológico, a un debate existencial de los sentimientos, de los valores entre los seres humanos. Yo creo que es un libro que empieza con una coincidencia, con una conversación entre un mayor y una niña, y entonces el mismo autor, el narrador, dice que es la coincidencia, que es la casualidad, y es la forma como Dios permanece anónimo. Libros, ¿cuántos libros ya sacaste de Carlos Mateo total hasta ahora? Y este es mi libro, bueno, como todos saben, yo llevé una vida política muy activa, y siempre digo yo que el político saboteaba al escritor, y desde el año de que abandoné la ITIPU binacional, en el año 2010, y después volví a la política el año pasado, hace 2 años, de forma muy activa, militante. Yo escribí 6 libros, y en 8 años 6 libros. Yo tengo en total 11 títulos publicados. 11 títulos publicados. De los 11 títulos publicados, ¿la mayoría tiene que ver con política o es de este estilo también, Carlos Mateo? No, yo sufrí una evolución, como creo que sufre todo el mundo. Yo empecé, como estaba muy vinculado a la política, mis primeros 5 libros, porque tengo ahí mi tesis doctoral que la hice en Alemania, eran lo que yo le llamo ensayísticos, en el sentido que eran ensayos dedicados a temas jurídicos, políticos e institucionales. Tengo un libro que se llama El desarrollo institucional, la gobernabilidad democrática, la reforma institucional del Estado y la calidad de la política, cuestión de Estado, los procesos internos y la globalización. Agotado esa etapa, me agoté. Y entonces escribí un ensayo que ya publicado por la Penguin Random House sobre Itaipú, mi estadía en Itaipú, una reflexión ética política sobre el poder. Después vino una novela, La pasión de Lucrecia, otra novela, La sombra de un destino, otra novela, Tamarindo, un libro filosófico, autobiográfico, literario, que se llama Filosofía Vida. Ahora, el martes, gracias al auspicio del Banco Sudameris, vamos a estar lanzando el premio Nobel. Yo estoy tratando de desarrollar un nuevo destino personal, que es el destino del escritor, del intelectual. De hecho, la semana pasada tuve un conversatorio
vía Zoom con México y Centroamérica para que se conozca mi obra. Entonces estoy un poco trabajando en esto ahora, Carlito. Claro, porque de repente es hablar un poquito de... Porque hay que reconocer eso, Carlos Mateo, que con esa imagen política que te ganaste, hay mucha gente que te ve de esa manera, ¿verdad? Y hay que reconocer que vos estás permanentemente también opinando sobre cuestiones de Estado y de lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Se te ve de esa manera. Entonces, de repente uno dice, el contenido de este libro, y por eso te preguntaba eso, para que la gente comprenda un poco cómo es el desarrollo de lo que estás escribiendo, ¿verdad? Porque aquí entramos en sería una serie de novelas y eso va a continuar así, Carlos Mateo. Esa sería la línea de ahora en más tuya, al menos. Mira, no, yo tengo un compromiso con la patria. Yo lo que no puedo es estar ausente del debate nacional. Ahora, si vos me preguntás a mí si yo estoy entusiasmado o estoy proyectando una carrera política, no, yo te diría que no, pero sí estoy proyectando y colaborando y articulando en la medida de mis posibilidades el logro de una gran concertación. Pero yo tengo un compromiso editorial con esta misma editorial, la Penguin Random House, que es la editorial más grande del planeta. Tengo un proyecto de un nuevo libro que tengo que terminar para el año que viene, finales del año que viene, o si no, lo contrario, inicios del año 22. De hecho, también tengo programado, si es que la pandemia nos permite, viajar al extranjero, o si no, hacerlo vía Zoom, participaciones en el extranjero para el lanzamiento de mi libro. Entonces estoy un poco involucrado en esto, pero siempre, vos sabés, Carlos, que vos me conocés hace tanto tiempo, yo tengo un compromiso con el país. Mi compromiso con el país no se diluye por el desarrollo de mi actividad de escritor. Pero creo que la escritura, la literatura, el poder que la gente lea una historia de amor y que entienda que en esa historia de amor se contrabandean un debate teológico que es tan rico en la filosofía como es el pensamiento judeocristiano, el monoteísmo, la idea de un solo Dios y la idea de la no existencia de Dios, el sentimiento humano, el de cómo se desgarran los sentimientos humanos, la existencia, el ordenamiento de las cosas. ¿Es casualidad o hay un plan preconcebido que Dios lo prepara? Una historia donde un hombre convencional, un hombre pastor protestante que llega a los 50 años y se enamora, y esa relación, qué problema de conciencia le genera, no solamente lo afectivo, sino problemas de conciencia para un hombre que se educó en una tesis de la monogamia, por ejemplo. Entonces, y lo que significa una relación extramatrimonial, en fin, es una complejidad llevada todo en una novela que creo que tiene la ventaja que todo este tema complejo, esta complejidad que yo te estoy describiendo, está descrita en la novela, relatada, con una narrativa que tiene una temperatura que atrapa al lector. Yo creo que es una novela que va a atrapar al lector desde la primera página hasta la última, y creo que es una evolución, es algo que pasa en la vida, no es que solamente le pasó a este señor que le llamaban el premio Nobel, nunca aparece su nombre, sino son cosas que le pasan a cualquiera, ¿verdad? Y vale la pena. Yo creo que esa es una tarea que yo quiero seguir realizando en mi vida. Carlos Mateo, muy agradecido por este tiempo. Recordamos entonces el martes 15 de diciembre, 19 horas, a través del Facebook Live de Sudamérica PY, ¿verdad? Sí, es Facebook Sudamérica PY. Exactamente. Un aporte que hace el Banco Sudamérica a la cultura. Y te repito, este libro también se va a lanzar a nivel internacional. De hecho, mi obra se vende a nivel internacional y estoy tratando de hacer eso y de buscar, de explorar. Yo creo que con la literatura, cuando uno escribe literatura, lo único que hace es explorar la verdad. Uno está explorando, es un explorador de la verdad, pero de otros tipos de verdad. Gracias, Carlos Mateo, muy amable. Muchas gracias a vos.